vamos a hacer es hacer algunas definiciones en relación a este tema. Entonces, la preparación de leche, primero tendríamos que empezar diciendo de que hemos hecho evaluación nutricional y hemos visto de que en nuestro país, nuestro principal problema nutricional es la desnutrición. Y pues la desnutrición está en la población de niños menores de 2 años con, digamos, mayor cantidad, ¿no? Y los menores de 2 años son lactantes, ¿verdad? Entonces, la rehabilitación de este problema nutricional, pues está en base a su principal nutriente, que es la leche. Por eso vamos a ver ahora este tema de la preparación de leches, ¿no? Entonces, el primer concepto que debemos aprender es qué es una solución, qué es una dilución o una disolución, ¿no? Una dilución, pues, es una mezcla homogénea. Aquí tienen una definición que dice que es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de 2 o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables, ¿no? Ahí es cuando vamos a hablar de la dilución, porque las proporciones, ahí vamos a mencionar en qué proporciones va a estar esta solución. Bueno, también se puede definir como una mezcla homogénea formada por un solvente, ¿no? Y un soluto o varios solutos. Entonces, es eso lo que nosotros ahora vamos a hacer al hacer una preparación de leche, ¿no? Vamos a utilizar principalmente agua, ¿no? Podemos utilizar leche en polvo, vamos a utilizar azúcar, vamos a utilizar aceite. Entonces, vean que está aquí relacionado con esta definición que hemos dado, ¿no? Donde van a haber solventes y van a haber solutos. Entonces, ahí está. Es como una fórmula química, ¿no? Y si alguien es papá, bueno, también son hermanos, seguro que han preparado las leches y decíamos que va a depender qué tipo de dilución le damos. Miren, aquí está 1:2, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer mezclas, ¿no? De sustancias. Bueno, ¿qué más necesitamos saber para hacer esto? La otra cosa que debemos recordar, que ya hemos mencionado varias veces, es que cuando estamos hablando de nutrición, vamos a hablar siempre de 2 cosas. Una, que es el requerimiento, ¿no? Lo que necesitamos, cuánto necesitamos de los nutrientes. Y pues la otra cosa que hemos mencionado es el aporte, ¿no? Entonces, vamos a necesitar estas 2 cosas siempre, ¿no? Una, que es nuestra necesidad, que es el requerimiento, y cuánto estamos dando. Y hemos dicho que lo ideal es que haya equilibrio entre estos 2, ¿no? Que lo que necesito aporto. Pero ya hemos visto que las más de las veces hay desequilibrio en esto y es eso lo que nos va a causar la alteración. Bien, entonces vamos a empezar hablando con lo primero, que es el requerimiento. A ver, cuando estamos haciendo preparación de las leches en relación al aporte, vamos a hacer 2 tipos de aporte. Uno, que es el aporte hídrico, porque la leche es una solución líquida, ¿no? Entonces le estamos aportando líquido. Y el otro es que vamos a hacerle un aporte calórico, ¿no? Que le vamos a dar las calorías. Entonces, si estamos hablando de requerimiento, tendremos que saber cuál es el requerimiento hídrico, ¿no? Entonces, aquí viene la primera pregunta.
¿Qué saben de los requerimientos hídricos? ¿Cuánto es el requerimiento hídrico de las personas? En este caso que estamos hablando, vamos a empezar hablando de los niños. ¿Cuánto es el requerimiento hídrico de los niños? Si alguien sabe, por favor. Creo que es entre 30 o, sí, yo creo que 30, 50 ml por kilo peso o por peso. Ya, En adultos, no estoy seguro de niños. exacto. Ese es en adulto, ¿no? A ver, ¿quién sabe de los niños? ¿Cómo se hace el cálculo de los requerimientos que han escuchado, chicos? Eso es básico. En realidad, en pediatría casi todo está en base a requerimientos, ¿no? Bueno, doctora, en cuanto al requerimiento hídrico, tengo por edades, Ujú. en la cual el recién nacido es de 75 a 80 ml por kilo, de 1 mes a 6 meses es de 100 a 130 ml por kilo, de 6 a 12 meses de 100 a 120 ml por kilo, de 1 a 4 años es de 80 a 110 ml por kilo, y de Ujú. 5 a 10 años es de 75 a 90 ml por kilo. Y Ya, desde ujú, la adolescencia, que sería desde los 11 a 12 años, sería de 50 para arriba. como un adulto. Sí. ¿Y estos tus datos, de dónde los has adquirido? De un libro, doctora, un libro de pediatría. De, Ya, de- ya está más o menos, digamos, de lo que normalmente utilizamos. A ver, ¿alguien más sabe algo? Doctora, tengo Sí. entendido que el requerimiento es de 90 a 100 ml kilo peso. Para todos. Mm, Bueno, bien. Entonces, así miren ustedes con la participación que han tenido, hay varias formas de hacer este cálculo de del requerimiento, ¿no? Entonces, vamos a mencionar dos que son las más usadas, ¿no? También van a ver de que en pediatría hay muchas fórmulas de hacer los cálculos y va a depender mucho del estado de hidratación también que tiene nuestro paciente, ¿no? Pero es fundamental mantener a nuestro paciente hidratado, ¿no es cierto? Entonces, aquí va una de las formas de cálculo, ¿no? Recalcando aquí que decíamos que los requerimientos pueden ser calóricos y pueden ser líquidos o hídricos, ¿no? Bien, entonces aquí está el requerimiento hídrico. Una de las fórmulas más usadas que van a encontrar en varios libros y que han debido ver que se utilizan en los hospitales es la de la regla de los 10. ¿Qué dice esta regla? Dice que esto está en relación al peso, ¿no? Casi, no casi, siempre va a estar la hidratación en relación al peso, ¿no? Necesitamos ese dato. Entonces, la regla de los 10 dice que eh, los 10 primeros kilos se debe calcular a 100 ml por kilo de peso, ¿no? Entonces, si tendríamos un niño de 6 kilos, ¿cuánto le correspondería? 600, ¿verdad? Porque está en los 10 primeros kilos. Luego dice que los siguientes 10 kilos se calcula a 50 ml por kilo de peso. Y finalmente, más allá de los 20 kilos, se calcula a 20 ml por kilo de peso. Entonces, esta es una de las fórmulas para hacer el cálculo. Como les digo, es prácticamente la más usada en todos los hospitales, ¿no? La regla de los 10. Ejemplo, si tenemos un niño de 9 kilos, ¿cuánto
sería su cálculo, chicos? 900. 900. 900, muy bien. Eso tiene que recibir en 24 horas, ¿no es cierto? Entonces ahí está, sería 900 en 24 horas. Si tenemos un niño de 12 kilos, ¿cuánto sería? Sería 1100. 1100. 1100. ¿Por qué? Porque los primeros 10 serían 1000, ¿no es cierto? Y los siguientes 2 kilos tendríamos que ponerle a 50 de cada kilo y pues sería 1100. Muy bien. El siguiente ejemplo. ¿Cuánto sería para un niño de 24 kilos? 1580. Entonces, los primeros 10 serían 1000, los siguientes 10 serían 500, ¿no es cierto? Ahí ya tendríamos 20 kilos y nos quedarían 4 kilos que serían a 20, ¿no? Y sería un total de 1580 ml en 24 horas, ¿no? Entonces, creo que esta regla la han entendido muy bien y van a poder hacer ese cálculo. Otra regla que es fácil, que se utiliza, es esta, que de los 0 a los 6 meses, en realidad no es del 0, es más o menos del cuarto a quinto día. Los primeros días era como su compañera decía, va a depender de qué patología es el que tiene el niño para hacer su aporte. Porque si un niño nace bien, pues va a tomar leche materna, ¿no es cierto? Y pues eso no calculamos, eso es o sea, a demanda, ¿verdad? Pero el cálculo se hace que hasta los 6 meses se le debe aportar 150 ml por kilo peso, de los 6 meses al año 120, y del año a los 3 años 100, de los 3 años a los 6 años 90, de los 6 años a los 9 años 80, de los 9 años hasta los 12, 70, y como decía su compañera que participó, más allá de los 12 años, pues de 60 a 50 ml kilo peso. Entonces ahí es otra forma rápida de hacer el cálculo, ¿no? Del requerimiento hídrico. Bien. Muy. Entonces, el otro dato que necesitamos nosotros es tener conocimiento sobre las leches, ¿no? Los tipos de leches. Entonces, ¿qué tipos de leches conocemos frecuentes que usamos, chicos? hipocalórica, hipercalórica. Eso sería en su, Composición. digamos, composición. No leches así comunes que... De materna, Muy bien. de vaca, Bien. de cabra, chivo. Y las fórmulas, ¿no? Entonces, es mucho más fácil decir que tenemos, lo que conocemos, lo más frecuente, son 3 tipos de leches, ¿no es cierto? Lo que has mencionado, la leche materna, la leche de fórmula, que es en polvo, y la leche fluida, que puede ser lo que acabas de decir, de vaca, de cabra, a ver de qué más se usa frecuentemente. En el campo prácticamente utilizan pues de todos los animalitos que están, como quien dice, dando de lactar, ¿sí? Que han tenido una cría y tienen producción de leche, ¿no? Entonces, Acá entrarían las leches vegetales igual. O sea, leche de soya, leche de almendra. también, porque son fluidas.
¿no? Lo que vamos a ver es que de todas estas leches, ¿qué necesitamos? ¿Qué dato necesitamos para hacer nuestra preparación? La Su composición. composición. Exacto, ¿vieron? Entonces se pueden utilizar todas las leches, ¿verdad? Bueno, la leche materna, digamos que es un poquito más complicado ver la dosificación, porque también cuando estamos hablando de leche materna es muy importante la succión, ¿no? Que, o sea, la administración que sea por succión. No sé si han logrado hacer su seminario de lactancia materna. Ahí han debido ver que este ejercicio que se hace con la succión, pues pone en funcionamiento todos los músculos de la garganta y es la única etapa de la vida que uno ejercita estos músculos. ¿Y qué hace este ejercicio? Hace que nosotros podamos tener un buen lenguaje. Los niños que tienen problemas con las L's, con las L's, ¿no? Hay mucha relación que no han tenido este ejercicio de la succión, porque cuando uno pone un biberón, ¿no? Si ustedes agarran un biberón, pues lo vuelcan y ya empieza a gotear el biberón, y ya sale la leche. Y cuando se administra la leche por biberón, el niño nada más tiene que presionar el chupón con el paladar y ya tiene la leche. En cambio, cuando está haciendo la succión, pues la parte de la tetilla, digamos así, de la mama, tiene que ingresar en la boca. Por eso dentro de las técnicas está que hay que verificar que esté dentro de la boca del niño toda la parte de la areola, toda la parte morena que tiene la mama, ¿no? Y cuando ustedes revisen la lactancia van a ver de que el pezón llega prácticamente hasta la garganta, no se queda en el paladar. Entonces, para que salga la leche no es fácil. Y la persona que, si hay alguna mamá, uno dice, te tienes que sacar la leche y déjale a tu niño. Sacarse la leche es complicado, no es fácil. Entonces hay que hacer mucho ejercicio y el ejercicio es importantísimo, como les digo, para precisamente poder tener un buen lenguaje, vocalizar las palabras. Entonces, la leche materna, si bien se podría dosificar y ponerle un biberón, en algunos casos se hace, lo más indicado es que sea por succión, ¿no? Y no podría calcular cuánto es que le estamos administrando, pero la naturaleza es sabia y cuando pues ya el niño está con todo su requerimiento, tiene la sensación de la saciedad y deja de succionar, ¿no? Bueno, en relación a la leche en polvo y la leche fluida, entonces tenemos que ver cómo está compuesta. De la leche fluida, la que más utilizamos, pues es la leche de vaca. Y esos datos son los que aquí vamos a tener. De las leches en polvo, pues en todas las leches en polvo van a encontrar su composición en el envase, ¿verdad? En el etiquetado. Entonces, decíamos que necesitamos saber cómo están compuestas. Y aquí los datos. De la leche en polvo, tenemos que está compuesta entre 504 a 500 kilocalorías. ¿Esto es en qué? En 100 gramos de leche, ¿no? Y de proteínas va a tener de 24 a 27 gramos de proteína en 100 gramos de leche. Me olvidaba poner ese dato aquí. Es en 100 gramos de leche. Esta es la composición de la leche en polvo. Ahora bien, la composición de la leche fluida.
En la leche fluida vamos a tener de 60 a 65 calorías en cuanto en 100 ml de leche fluida. Estamos hablando de la leche de vaca, ¿no? Y vamos a tener de 3.3 a 3.5 gramos de proteína en 100 ml de leche fluida. Entonces ya tenemos estos nuestros datos de las leches. ¿Qué más necesitamos saber para preparar leche? Los que no son papás ya saben que esto no había sido tan simple, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. La otra cosa que debemos saber es a qué dilución le vamos a dar la leche a nuestro niño, ¿no? Entonces hemos dicho de que estamos haciendo este ejercicio para hacer la rehabilitación nutricional. Y ahí viene, ustedes han visto, les he pasado el tratamiento de la OMS, ¿no es cierto? Y ahí dice, por ejemplo, fórmula 75. Entonces, esta fórmula 75 está en base a una dilución, ¿no? Y al aporte calórico que está dando con esta dilución. Y es fórmula 75 porque es una dilución 2/3 y pues aporta, es como quien dice que está al 75%, más o menos, ¿no? Entonces, vean aquí que tenemos varios tipos de diluciones y en pediatría las más usadas son la dilución al medio y la dilución 2/3, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que no estamos dando una leche completa, ¿no? Porque la estamos diluyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué entienden por dilución al medio, chicos? ¿50%? 50% de qué sería. Como de agua y otro de componentes de leche. Muy bien. Entonces sería que estamos utilizando la mitad, ¿no? De lo que, de la composición completa que tiene, ¿no es cierto? Entonces estamos usando 50% de leche, 50% de agua, ¿no? Y 2/3, ¿qué significaría? Que tenemos 2 porciones de leche y una de agua, ¿no? En esa proporción. Entonces, y está, ¿no es cierto? Al medio, lo que estamos tratando de decir es que es 50 más 50, ¿no? 50 de leche, 50 de agua, va a ser el 100% de lo que queremos conseguir, o ahí mitad y mitad, pues el 100%, ¿no? Esa sería la dilución al medio. Y la de 2/3, que estarían divididos, por ejemplo, el 100% en tres partes, ¿verdad? Y de estas 3 partes utilizamos 2 de leche, 1 de agua. Serían 2 y 1, ¿no? Ahí está, 1/3. En total serían los 3/3 para hacer el 100%, ¿no? Y estaríamos utilizando, si dimos 2 partes de leche y 1 de agua, ¿no? ¿Se ha entendido? ¿Verdad? Sí. Bien. Entonces ya estamos avanzando de a poco. Ahí están las leches, ¿no? Una completa, entera, mitad, 2/3, o sea, lo que se quiera administrar. ¿Ya? Entonces ya en base a esto vamos a hacer nuestra preparación, nuestro ejercicio. ¿Qué datos necesitamos para hacer la preparación de leche? ¿Qué datos ustedes necesitarían de su paciente? El peso del niño. ¿Ya? ¿Algo más? La edad.
Muy bien. ¿No? Porque han visto que para hacer la evaluación nutricional hemos necesitado edad, sexo, peso y talla, ¿verdad? Entonces, la edad en este caso sí necesitamos, porque en base a eso va a estar su requerimiento, ¿no? Necesitamos el sexo, no porque sea hombre o sea mujer, va a tomar leche, ¿no? Ese dato no es importante en este momento. El peso sí, porque también en base a eso vamos a definir el requerimiento y pues la talla, sea grande o sea pequeñito, no nos afecta, ¿no? Con el peso es con el cual vamos a hacer nuestra preparación. Entonces tenemos aquí para nuestro ejercicio un niño de 1 año y 3 meses y pesa 7 kilos. ¿Cómo lo ven con estos datos así, como quien dice, una evaluación rápida, evaluación nutricional? ¿Cómo lo ven su peso en relación a su edad? Bajo. Bajo. Bajo para la edad. Bajo, ¿verdad? Está desnutrido, ¿no es cierto? Porque acuérdense que así, digamos de regla general, un niño debe nacer en promedio entre 3 a 3,500 de peso. Hemos dicho que a los 6 meses tiene que duplicar su peso y al año debe triplicar, ¿no? O sea, un niño que tiene 1 año y pesa menos de 9 kilos, ya sabemos que tiene bajo peso. Todos deberían de estar por encima de los 9 kilos, ¿no? Entonces aquí 7 kilos ya sabemos que tiene bajo peso y pues necesitamos hacerle la rehabilitación. Ahora, si hablamos de requerimiento, en la regla de los 10, ¿cuánto le correspondería, chicos? 700. 300. Muy bien. Y en la otra regla que hemos puesto por edad, ¿se acuerdan? En la que hemos puesto que de ahí, de 1 año a 3 años, ¿cuánto era su requerimiento? 1150 tendría que ser. No, es igual, 700, porque hemos puesto que de 1 año a 3 años su requerimiento es 100 ml por kilo peso, ¿no? Y aquí su peso es 7 kilos completos, o sea, no tiene nada más, ¿no? Entonces sería igual. Con las dos reglas que hemos visto, le correspondería 700 ml en 24 horas, ¿no? Tendríamos ese dato. Ahora, está muy bien, está la mamá con su niño, con nosotros, y pues le decimos, ¿sabe qué, señora? Usted le tiene que dar 700 ml de leche a su hijito todos los días. Y la mamá dice, está bien. ¿Y cuándo le doy los 700? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cómo es que le doy? ¿Cómo ustedes le indican? ¿Qué le dirían, chicos? Durante el día, en todo el día tiene que ser ¿Ya? ¿Y cómo, pero? de 3 en 3 horas. Ya, pero doctora, 3 en 3 horas, y sabe que yo trabajo. Mejor le daré en la mañana y en la noche. ¿Qué le parece? No, porque el niño para recuperar su peso tiene que alimentarse durante todo el día, no solo en 2 horas, 2 horarios. ¿Qué dice el resto, chicos?
¿Cómo le explican? Me parece, doctora, que en este caso se les da, digamos, a requerimiento del pequeño. Ya, pero resulta de que la mayoría de los desnutridos han visto en la tarea que tenían que revisar las características de la desnutrición, tienen apatía, ¿no? Y precisamente por su estado nutricional se duermen. Entonces, al requerimiento le tiene que dar señora y vuelve y está más desnutrido. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no le ha dado? Pero, doctora, despierta, le doy su leche y se duerme hasta las 4 o 5 de la tarde. Y cuando vuelve a despertar, toma un poquito y no ha tomado lo que debería de tomar. ¿Qué datos ustedes creen que es importante para determinar esto? ¿Qué necesitarían? ¿En base a qué? Ujú. ¿Cómo determinarían? Porque si van a la vecina y le preguntan, a ver, ¿cómo se alimenta un niño? ¿Qué les va a decir la vecina? Si está al pecho, le tienes que dar cada 2 horas tu pecho. Si está mamadera, cada 2 horas, cada 3 horas. ¿Y por qué? Porque siempre ha sido así. Pero ¿será así, chicos? ¿De dónde ha salido eso? ¿O cómo está bien? ¿Está mal? ¿Por qué se ha mantenido en el tiempo? Tal Nosotros, vez por el vaciamiento gástrico en un niño para no sale una... bien, muy bien. Vean, ahí ya tenemos un dato, ¿no es cierto? Tendríamos que saber para volverle a dar cada qué tiempo está vacío su estómago, ¿no? Y vean también que nosotros, en nuestro aporte nutricional, lo tendríamos que hacer en base a esto. Y más o menos nuestro vaciamiento gástrico está entre de 3 hasta 6 horas, dependiendo de los alimentos que consumimos, ¿no es verdad? Y entonces, por eso es que desayunamos a las 8, pues 4 horas, a las 12 estamos almorzando y a las 4 de la tarde tendríamos que estar tomando un tecito, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí están también nuestros intervalos de comidas, que si bien es, digamos, algo tradicional, no lo hemos pensado, pero sí tiene también su base pues científica, biológica, fisiológica, ¿no? Entonces, un dato importante es el vaciamiento gástrico. ¿Y en qué tiempo se hace este vaciamiento gástrico de los niños? ¿Qué saben? Ujú. Bueno, les decía que depende mucho de los nutrientes que se tienen, ¿no? De la composición del alimento. En el caso de la leche materna, pues tiene todos los beneficios, ¿verdad? Entonces la digestión es fácil, rápida y está entre 2 a 3 horas máximo. Aparte del vaciamiento gástrico, ¿creen que hay algún otro dato más que nos ayudaría para determinar este intervalo? ¿Qué más Tal sería vez importante? la composición de la leche. Mm, sí, nos va a servir, pero no como base fundamental. Más o menos, ya pues ya estamos mencionando que los nutrientes se van a digerir en ese intervalo que acabamos de decir, ¿no? Tal vez porque ya es un niño de 1 año, entonces es un niño que ya está comiendo, si hay como su alimentación, qué otras cosas está comiendo,
porque dependiendo de eso también, de ese vaciamiento de los alimentos, tendríamos que completarle con la leche. Claro, pero en realidad nosotros estamos empezando su rehabilitación y así como han visto en el protocolo de la OMS, lo que se hace es empezar con leche, Ujú. ¿no? Y luego vamos a ir Ah, ya. introduciendo el resto de los alimentos, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otro dato será importante, chicos? ¿A dónde es que va la leche directamente? La maduración quizá de las mucosas del intestino y estómago. Bueno, o sea, esa va a ser, digamos, la función que va a hacer con administrarle este nutriente. Pero hablando de órganos, de sistemas, la leche pues entra por la boca y va a ir a depositarse ¿dónde? ¿Dónde se va a quedar? Un hueso. ¿Mm? Estómago. Y Va a ir directamente al estómago, ¿verdad? Entonces, otro dato que nos interesa saber es cuánto de capacidad tiene este estómago, ¿no? Porque si le damos los 700, ¿podrá entrar a su estómago todo? no, ¿Verdad? Entonces lo tengo que fraccionar y tengo que saber cuánto le corresponde y cuánto es la capacidad gástrica, chicos. Mm, Ujú. Entonces vean aquí que decíamos sus requerimientos los 700 y lo que ahora tenemos que determinar es el número de tomas que le vamos a dar. Entonces para eso vemos la capacidad gástrica, que en el caso de los niños está entre el 10 al 30% de su peso. Entonces, como estamos haciendo rehabilitación, siempre se empieza por lo más bajito, pues, y su capacidad gástrica al 10% sería 70 ml, ¿no? Ese es un dato que vamos a usar y la otra, lo que decíamos, el vaciamiento gástrico, que en el caso de la leche materna está entre 2 horas, en ese caso nos corresponderían 12 tomas, y 3 horas que correspondería 8 tomas, ¿no? Cada 3 horas en 24 horas. Entonces nosotros vamos a tomar un intermedio que sean 10 tomas. Y si tomamos 10 tomas, los 700 nos correspondería 70 ml y estaríamos con estas dos cosas que son importantes para que nuestra rehabilitación vaya bien, ¿no? Porque si le damos mucho, pues lo va a vomitar. Su capacidad gástrica no es la adecuada, el organismo se defiende, ¿verdad? Entonces le damos lo que requiere y le damos el tiempo para que esta capacidad sea digerida. Entonces tendríamos 10 biberones y cada uno tendría que ser de 70 ml, ¿no? Bien. Entonces, ahí hemos dicho la capacidad gástrica al 10%, 70 ml, el vaciamiento gástrico cada 2 a 3 horas y le estamos dando los 10 y tenemos 10 tomas. Uno de nuestros biberones va a ser de 70 ml. Bien, lo siento, pero están llamándome para la reunión. Entonces vamos a hacer nuestra preparación de leche. Primero, lo más común que es al medio. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es pues tener un biberón que va a tener 35 ml de leche, ¿no? Vamos a empezar con la leche fluida, nuestro ejemplo, nuestro ejercicio.
Y pues ese biberón de 70 ml le vamos a poner 35 ml de leche y 35 ml de agua, ¿no? Y vamos a tener, ¿qué? Un biberón de 70 ml. Entonces, estamos cumpliendo con nuestro requerimiento hídrico, ¿verdad? Le estamos dando lo que necesita. Pero tenemos que saber si le estamos aportando las calorías suficientes con esto, ¿verdad? Y hay que hacer el cálculo calórico, ¿no? Entonces, chicos, quedaremos aquí